¿Cómo están, chicos? Buen día. Iniciamos con nuestra clase. Por favor, ¿quiénes Buenos son días, los doctor. que van a realizar la presentación? A ver, adelante, Carmen. Sí, doctor, ahorita compartí. Bueno, muy buenos días, doctor y compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre la semiología de mama. Primero, para este examen vamos a tomar algunos aspectos generales de la anatomía de la mama. Podemos decir que esta es una glándula que está situada en la pared anterior del tórax, alrededor de la segunda a sexta costilla. Este tamaño puede ser variante entre las pacientes, pero más o menos ese es el rango. También podemos decir que esta abarca en su manera horizontal, desde la línea paraesternal a la línea media axilar. También está constituida por músculo, un músculo pectoral mayor, glándulas entre 15 a 20 que producen leche. A través también tenemos los conductillos por los cuales va a pasar la leche. También tenemos tejido graso que le da el volumen a la mama. Y tenemos una prolongación axilar que se llama la cola de Spence, que va hacia arriba y se asemeja a una gota. Y pues esa sería la anatomía general de la mama. Siguiente. Entonces podríamos decir que está constituida por, aquí tengo un ejemplo, por la areola, que es esta parte, que es una parte de la mama que está más pigmentada, como podemos ver, el pezón, el volumen que le da a la mama por la grasa y los músculos y los conductillos que se ubican más o menos en esta región. Los lobulillos también, que son un número de 15 a 20, es un número aproximado. Para empezar a hablar del examen de mama, nosotros debemos empezar con los aspectos éticos de la paciente, ya que este es un examen que se usa para determinadas ocasiones y que puede ser un poco incómodo para la paciente. Por eso nosotros debemos tener siempre el consentimiento informado hacia la paciente, explicarle lo que vamos a hacer, ya que esta va a ser una zona de pudor y puede ser incómoda para la paciente. En esto también debemos nosotros explicarle en cada movimiento, cada paso que vamos haciendo de la semiología, explicarle qué vamos a hacer al paciente para también reafirmar la relación médico-paciente y que ella se sienta más relajada. También debemos tener las determinaciones como la posición de la persona, ya sea que esté sentada o echada en la camilla. Debemos tener el tórax descubierto para la buena inspección, palpación que próximamente vamos a hablar. También debemos que tener en cuenta la iluminación que vamos a tener para ver los determinados aspectos. También debemos tomar en cuenta que nuestras manos deben estar limpias, secas y algo también que podríamos mencionar es que tendrían que estar tibias en su mayoría para que la paciente al hacer la palpación no se sienta incómoda al tener nuestras manos frías. También debemos hacer los movimientos suaves para que tampoco nos asuste, ¿no? Empezando con la semiología, tenemos la inspección, que se divide en dos, en estática y dinámica, como podemos ver. En la estática, como dice, nosotros no necesitamos que la paciente se mueva. En cambio, en la dinámica, la estática, nosotros le pedimos a la paciente que se siente relajada, con los hombros relajados a los lados, para poder observar. ¿Qué observamos aquí? A la inspección debemos observar el tamaño. Aquí tengo unos modelos. El tamaño de las mamas, ¿se ve? El tamaño de las mamas, si una es más grande que la otra.
También debemos observar la simetría de las mamas, si una está más arriba que la otra, o están invertidas, o de esta manera. También debemos observar la forma de la mama, si está en forma de gota, más inflamada una que la otra, siempre haciendo la comparación de una entre otra. En el tamaño podríamos ver si hay una más pequeña que la otra, si una está más grande y la otra más atrofiada. También en la simetría que ya mencioné, siempre comparando entre las dos, también podremos observar la piel, la coloración de una y otra mama. También podemos ver los aspectos en la piel como son la piel de naranja, que próximamente mis compañeras van a explicar, que se ve más o menos así, que son como unos poros más abiertos. Eso podemos ver en la inspección estática. En la inspección dinámica nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta parte la paciente va a tener que hacer varios movimientos que próximamente voy a mencionarlos. En esta inspección dinámica nosotros podemos ver a la inspección las retracciones de la piel, también la simetría de los pezones, si está la simetría de los pezones, si están invertidos hacia afuera, hacia adentro, uno mirando hacia arriba o otro. También las tumoraciones. Algunas tumoraciones que se pueden ver en la inspección son muy grandes. También las secreciones de la mama, algunos signos inflamatorios, por ejemplo, que puede estar un poco más rojo aquí o puede ser que hay algunos vasos más inflamados, signos de traumatismo, como también cambios de color, como en un hematoma, si está morado y todo eso. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la inspección dinámica todas las posiciones que nosotros pedimos a la paciente que haga. Por ejemplo, levantar las manos así para ver y comparar la diferencia entre las dos mamas, poner las manos a la cintura o hasta inclinar el dorso para ver si el tamaño de la mama de una y otra. Como podemos ver en la imagen, una es más pequeña que la otra, pero en algunas veces puede ser normal. Siguiente, por favor. En la palpación, para esto nosotros necesitamos que la paciente esté echada en la camilla y a veces para una mejor inspección se le puede poner una pequeña almohadilla entre la nuca y la espalda para tener más amplia la visibilidad de esta zona. También la palpación, se divide en dos, en superficial y profunda. En la superficial nos permite identificar pues, hallazgos superficiales como el tono, el dolor y la temperatura de las mamas. Y la profunda y nos permite identificar hallazgos más profundos, en planos profundos, como consistencia de tumoraciones, secreciones, ya que al apretar podría eliminar secreciones. Para la palpación tenemos que tener en cuenta muy bien la división topográfica de la mama. Como podemos observar aquí en esta, espero que se vea, o en la imagen también pueden observarla, se divide en 4 cuadrantes, divididos así por un eje, el que está en la mama, vertical y horizontal. Tenemos a la región superior externa, a la región superior interna, inferior interna y exterior interna. Algunos autores mencionan que esta parte de la cola de Spence que les mencioné puede ser otra región, pero nosotros lo vamos a tomar como la región superior externa. En la palpación superficial, nosotros vamos a tener que palpar con esta parte de la mano en una forma circular, podemos ver así, en todo el borde de la mama, haciendo una presión no tan profunda, ya que eso lo vamos a dejar para la palpación profunda, pero sí haciendo una comparación entre las regiones topográficas ya mencionadas. Y también tenemos que tener en cuenta y recordarnos de todas las sensaciones que tengamos a través de las manos y compararlas entre una y la otra mano.
En la palpación profunda tenemos varias técnicas, por ejemplo, la espiral, que podemos ver, la de arriba, algunos utilizan la del reloj o la de barriga. Para esta palpación profunda nosotros utilizamos los dedos segundo, tercero y cuarto, haciendo una presión más, más fuerte, y así palpando las regiones más internas y profundas de la paciente, de la región de la mama. Aquí podemos encontrar algunas tumoraciones, nódulos inflamados y algunos aspectos como también la piel de naranja que se puede sentir. Siguiente, por favor. Aquí para la palpación, como ya había mencionado, se pueden encontrar tumoraciones, para lo cual tenemos que tener en cuenta muchos aspectos, como la forma de la tumoración. Tenemos que tener en cuenta si es sus bordes, si es muy circunscrita, como en este caso, que se puede palpar el inicio de la tumoración muy bien. También debemos tener en cuenta la consistencia, si es más pétrea, pues nos podría dar a conocer que puede ser una tumoración maligna, o si la consistencia es más suave, pues podríamos pensar en una tumoración más benigna. También el diámetro, si es muy grande, si es muy pequeño, también siempre hablando con la persona y el paciente, también preguntarle si hay dolor a la palpación, también ver si se mueve la tumoración o si es más fija, también las texturas de la piel, como ya había mencionado, y también más, arraigándonos con la relación médico-paciente, siempre hablándole, podríamos identificar algunos cambios hablando de la persona que haya tenido recientemente. También podemos identificar la sensibilidad al tacto de la paciente, si está muy sensible, los cambios de temperatura por los cuadrantes, que podrían decirnos que hay alguna inflamación y algunas secreciones, ya que a la palpación también podemos hacer, como se ve en la imagen, una presión en el pezón y así ver si hay alguna secreción. Siguiente, por favor. En esta parte también de la palpación es importante los ganglios. Para eso nosotros debemos recordar la anatomía del sistema linfático, y para la palpación nosotros hacemos de dos diferentes maneras. Una, la paciente que esté echada con los brazos hacia arriba, puestos en la nuca, para observar o para palpar mejor la región de la fosa axilar. Aquí es donde se encuentran los ganglios centinelas, que pueden inflamarse si hay alguna patología. Y la otra manera es que la paciente esté sentada con el lado de la mama que vamos a palpar, explorar, tenerla relajada, y como vemos en la imagen, hacer la palpación de la fosa axilar eh, por delante y por detrás. Esta no es una de las mejores maneras, siempre es mejor tener a la paciente echada, pero también nos sirve. En la imagen superior también podemos observar que está palpando las regiones supraclaviculares e infraclaviculares, donde ahí también podemos encontrar algunos ganglios, como ya hemos mencionado en clases anteriores, con el ganglio de Virchow y Pila, que nos puede dar a conocer algunos aspectos como cánceres de esófago, pulmón y los diferentes, pero como es más región mamaria, muchas veces no se hace. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar sobre lo que es la autoexploración. Esto se recomienda una práctica generalmente a las mujercitas para que detectar el cáncer de mama temprano y es un control diario porque ya que somos más propensas a desarrollar cáncer de mama. Se recomienda que sea 7 días después de lo que es el periodo menstrual o en caso de encontrarse en menopausia, se debe tener un día específico al mes para realizar los siguientes pasos. Se debe realizar frente a un espejo, ya sea con las manos detrás de la cabeza o en la cintura, y se debe observar, como ya se mencionó previamente, el tamaño, forma y coloración de las mamas. También se debe observar los pezones, si este se encuentra invertido o si este puede tener algún tipo de secreción. La palpación de las mamas se tiene que realizar de manera invertida, es decir, que con la mama, si vamos a palpar la mano izquierda, debemos utilizar la mano derecha y viceversa. Realizar movimientos circulares para poder palpar alguna tumoración o alguna anormalidad. Se debe tener en cuenta que se debe palpar de arriba a abajo y de lado a lado, desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen y también desde la axila hasta lo que es el escote. Como se ha visto previamente, se realiza también una palpación que es con la yema de los dedos, que es circular. También se recomienda mucho que sea esta palpación ya sea parada, sentada y recostada. Y también muchas mujeres recomiendan hacerlo después de la ducha, ya que la piel se encuentra húmeda y un poco más resbaladiza. Siguiente, por favor. Hablando ahora de lo que es el cáncer de mama, es una tumoración asintomática que se puede desarrollar tanto en las células de los conductos como el tejido glandular o en cualquier tejido de la mama. Esta puede ser tanto para hombres como mujeres, pero las mujeres tienen predominancia más de esta enfermedad. Se deben múltiples factores, puede ser estilo de vida, incluso se ha llegado a hablar de factor genético. Hay diferentes tipos como el angiosarcoma, el cáncer de mama recurrente, el cáncer de mama inflamatorio, el masculino, el ductal localizado, el lobulillar in situ, el lobulillar invasivo y la enfermedad de Payet mamaria que les vamos a ver previamente. No, que la vamos a ver después. Vamos a encontrar algunos signos y síntomas muy llamativos que pueden ser como el engrosamiento de la mama, una inflamación, cambios en la coloración, el pezón invertido es uno muy importante, igual que la hiperpigmentación de la areola. Vamos a encontrar la piel de naranja, la descamación de la piel, tal vez algunas lesiones. Siguiente, por favor. Ahora, la clasificación del cáncer de mama. Hay muchos, hoy día les voy a explicar 5. Los 3 primeros son los más comunes, lo que sería la siguiente, por favor. Ya, el carcinoma ductal invasivo o infiltrante. Después tenemos lo que es el carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante, el carcinoma ductal in situ, o también llamado lo que es el carcinoma intraductal, el carcinoma inflamatorio de la mama y la enfermedad de Payet, pero en la mama. La siguiente, por favor. Ya. Ahora, el carcinoma ductal invasivo o infiltrante es el tipo de cáncer de mama muy común. Aproximadamente abarca lo que es el 80% de los casos. Este se desarrolla a partir de lo que son las células de origen epitelial que revisten por dentro de los conductos galactóforos. Y se denomina invasivo porque este cáncer se empieza a expandir alrededor del tejido mamario. Al ser un tumor invasivo, tiene la capacidad de son los ganglios del cuerpo, mama de los hombres. En algunos casos, el carcinoma ductal es asintomático, mayormente es asintomático, y se detecta como resultados porque son anormalidades de las células. Y cuando presenta síntomas, podemos una masa indolora, después encontramos una masa creciente, pero que no fluctúa el periodo menstrual. La siguiente, por favor.
Ya, ahora, el carcinoma lobulillar invasivo o infiltrante. Este cáncer de mama representa lo que es un 10% de los casos, al igual que el carcinoma ductal invasivo también se desarrolla lo que es a partir del origen epitelial, pero en este caso se desarrolla en los lobulillos y también se va extendiendo hacia los tejidos de la mama que los rodean. Va hacia los ganglios linfáticos y después hacia los otros. Mayormente afecta a lo que es a los alrededor de los 60 años. En las primeras etapas, el cáncer lobulillar invasivo puede presentar síntomas. El carcinoma lobulillar invasivo puede causar lo que es una zona de engrosamiento en la parte de la mama, luego encontramos lo que es una zona de inflamación o hinchazón en la mama. También encontramos lo que es cambios de textura o apariencia de una piel de la mama con hoyuelo, también piel de la naranja y un pezón que se encuentra invertido. Ahora, a diferencia de los otros tipos de cáncer de mama, el carcinoma lobulillar invasivo no suele manifestarse con bultos o firmes o distintivos. La siguiente, por favor. Ya. Ahora, el carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal es el más frecuente de cáncer de mama, pero este no es invasivo. Si tenemos en cuenta lo que es el nombre, es el carcinoma ductal, este también se desarrolla de lo que es las células de origen epitelial que revisten los conductos galactóforos. Ahora, pero a diferencia del otro, este no se va a expandir a lo que son a los demás tejidos ni a los ganglios. Se supone un factor de riesgo para volver a presentar ese carcinoma ductal in situ puede desarrollar lo que es un carcinoma invasivo. Por lo general, este carcinoma ductal in situ no genera lo que son signos ni síntomas. Sin embargo, puede ocasionar signos, pero con el tiempo, lo que sería un bulto en la mama y secreciones sanguinolentas por el pezón. El carcinoma ductal in situ se suele hallar en la mamografía y aparece como pequeños cúmulos de calcificaciones que tienen forma y tamaños irregulares. La siguiente, por favor. Ahora, el carcinoma inflamatorio de la mama. Es el tipo de cáncer muy poco frecuente, pero este cáncer evoluciona lo que es rápido y afecta a la mama y como podemos ver en la imagen, tiene un aspecto rojo, inflamatorio. Ocurre que las células cancerógenas bloquean lo que son los vasos linfáticos de la piel que recubre la mama, lo que hace que la mama adopte una apariencia inflamatoria rojo que podemos ver la caracterizada ahí en la imagen. El cáncer mamario inflamatorio también se puede considerar un cáncer avanzado localmente, lo que significa que se ha extendido desde su punto de origen hacia el tejido cercano, posiblemente hacia los ganglios linfáticos más cercanos. Se puede confundirse fácilmente con lo que es una infección mamaria, que es una causa muy poco común, que podemos encontrar enrojecimiento, hinchazón de los senos, ahí es donde nos podemos equivocar. Ahora, el cáncer de mama inflamatorio no suele formar lo que son bultos, como cánceres mamarios. Estos signos y síntomas de cáncer mamario podemos encontrar lo que son agrandamiento de color, como les dije que podemos encontrarlo que es como podemos ver y dijo mi compañera, que encontramos poros grandes. Luego también podemos encontrar que los ganglios linfáticos están agrandados debajo del brazo, o también puede estar este tipo de cáncer mamario inflamatorio. Los síntomas y los signos deben estar por lo menos 6 meses.
Ahora, la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget del pezón, o también llamado enfermedad de Paget mamaria, es un tipo de cáncer, también es poco común, que afecta a lo que es el pezón por lo general y el círculo oscuro de la piel, que se llama areola. En la mayoría de las personas con enfermedad de Paget de seno tiene también 1 o 2 tumores en el interior del seno. Estos tumores del seno son carcinomas ductales in situ o cáncer invasor del seno. Hasta ahorita no se tiene muy completo lo que es la causa, pero hay 2 teorías. La teoría más aceptada es que las células cancerosas, los conductos galactoformes. Esto explica que la enfermedad de Paget del seno y los tumores en su interior empiezan a viajar hacia afuera. La segunda teoría es de que las células del pezón y la areola se vuelven cancerógenas así solas y no se sabe el por qué. Esto explicaría por qué algunas personas padecen de lo que es la enfermedad de Paget del seno sin tener un tumor en el interior del seno. Además, es posible que la enfermedad de Paget del seno y sus tumores en el interior son independientes, si no las encontramos. Por eso es la segunda teoría. Ahora, los síntomas de la enfermedad de Paget y de la enfermedad de Paget de seno a menudo se confunden con síntomas de algunas afecciones benignas de la piel. Los síntomas que podemos encontrar son los siguientes. Podemos encontrar picazón. A ver si alguien puede asistirle a su compañera, porque creo que tiene problemas de conexión y le estamos escuchando entrecortado ya desde hace buen tiempo. Alguien del grupo, asístale. Doctor, disculpe, ¿no me escucha? No, se escucha entrecortado. Ya, doctor. Alguien de su grupo que continúe. Ya. Bueno, nuevamente muy buenos días. Ahora continuando con unas técnicas complementarias, iniciando con la mamografía. Continúe la exposición de su compañera, por favor. Ya. Bueno, creo que ya está por finalizar. A ver. Se han dividido los temas, ¿verdad? Tienen que tener dominio absoluto, doctores. Suele suceder este tipo de cosas, entonces tienen que ser capaces de exponer lo que estaban exponiendo con anterioridad. No vas a decir, creo que ya he terminado, entonces continúo con mi parte. Si es así, vamos a dar paso al siguiente grupo. ¿Sí? Continuamos con el siguiente grupo, por favor. No, ustedes son del grupo A, ustedes tenían que dividirse todo, ¿verdad? Sí, doctor, solo que hicimos una prueba antes de la clase y solo faltaba unos minutos. Explicaba cuáles son los síntomas e iniciaban las técnicas complementarias. Bueno, continúen. ¿Nosotros u otro grupo? Doctor, disculpe, ¿me escucha ahora mejor? ¿O también se Sí. sigue escuchando entrecortado? No, se escucha mejor ahora. ¿Puedo seguir con mi parte? ¿En dónde me he quedado? Disculpe. Estabas hablando de enfermedad de Paget. Ya. ¿Escucharon bien lo que son las 2 causas? ¿O las causas, o las 2 teorías? ¿O directo me paso a lo que son los síntomas y signos que encontramos en la enfermedad de Paget? Directamente eso, por favor. Ya, está bien. Podemos encontrar en lo que son síntomas y signos en la enfermedad de Paget como picazón, cosquilleo y enrojecimiento en lo que es el pezón. Como podemos verle en la imagen, está enrojecido. Después también encontramos una piel descamada con costras alrededor del pezón o la areola. También podemos encontrar un umbilicamiento o un pezón aplanado. También un signo que es muy común es lo que podemos encontrar una secreción del pezón amarillenta o sanguinolenta. Esto se debe a lo que la enfermedad de Paget
puede sugerir lo que es una presencia de afecciones benignas, como les dije, que podemos confundirlas como una dermatitis u un eczema. Pero es muy poco común. Para dar un diagnóstico correcto, esta enfermedad tiene que, estos signos y síntomas tienen que estar durante varios meses. La siguiente, por favor. Ya, entonces, iniciando con los métodos complementarios, mencionamos a la mamografía. Ahora, ¿cuáles son sus características? Este es un examen radiológico o, bueno, de exploración de la mama y se puede realizar a partir de qué edad? De los 40 años de forma anual. Y decimos que es de elección. ¿Por qué de elección? Porque es tanto para diagnóstico de lesiones como también de la detección precoz y también tiene una alta sensibilidad, alrededor de un 90%. Bueno, para este punto vamos a explicar en relación con la clasificación VIRATS, que es un método que sirve para clasificar los hallazgos mamográficos de acuerdo a su grado de sospecha. Entonces, ¿qué es lo que abarcaría el VIRATS? Es composición del tejido, masas, calcificaciones, asimetría, distorsión de la arquitectura y algunas características asociadas. Eso lo vamos a hacer algo rápido. Siguiente. Ya, primeramente, antes de entrar al VIRAT, vamos a mencionar cómo vamos a localizar la lesión, ¿sí? Entonces, aquí ubicamos como si fuera una cara o una carátula de reloj, ¿ya? Entonces, ubicamos esta lesión por radiantes, tanto en mama izquierda como en mama derecha. Bueno, entonces, en esta mamografía podemos dividir en una proyección, recordemos que son dos cráneo-caudal y también como medio oblicuo lateral. Entonces, hablando de la proyección craneocaudal, dividimos primero la mama en la mitad, entonces lo de arriba va a ser externo y lo de abajo va a ser interno. Luego tenemos una proyección medio oblicuo lateral, que es de esta forma, entonces lo que está arriba va a ser superior y lo que está abajo, o bueno, va a ser inferior, ¿no? Y así es para ubicarnos de cómo encontrar una lección en una mamografía. Ahora sí, hablando de VIRATS, empezando con la composición del tejido, primero hay que aclarar que mientras más denso es el tejido, hay una mayor probabilidad de que se nos escape una lesión solamente por mamografía. Y bueno, entonces tenemos por inciso, lo coloqué en este punto, primeramente predominantemente denso. Bueno, hay una probabilidad de que se nos escape una lesión, es muy poca. Bueno, entonces esta sensibilidad a la mamografía es alta, porque casi el tejido es totalmente graso, entonces es fácil de ver alguna lesión. Luego tenemos el tipo B, que es fibroglandular disperso. Entonces este es un tejido un poco más disperso, valga como diga su nombre. Bueno, entonces es también difícil que se nos escape una lesión al igual que el tipo A. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este punto? Digamos, en una paciente que tiene tejido tipo A, no va a necesitar una valoración, digamos, con ultrasonido, ¿no? Es para ver. Pero a menos que se encuentre, digamos, algo específico. Ahora, una paciente con tejido tipo B, se pide un rastreo porque a veces se piensa que puede haber, digamos, una lesión escondida. Luego tenemos el tipo C, que es heterogéneamente denso. Aquí la sensibilidad ya va bajando alrededor de un 70%. Y bueno, en este punto a todas las pacientes se debe hacer también un ultrasonido complementario para valorar su densidad. Luego tenemos el inciso D, que es extremadamente denso. Bueno, en este caso únicamente la mamografía obviamente va a bajar la sensibilidad y aparte de eso se puede notar quizás calcificaciones o distorsión de la arquitectura, que eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Siguiente. Bueno, entrando ya a masas, aquí primero definimos qué va a ser una masa. Obviamente es una estructura tridimensional que ocupa un espacio, ¿ya? Entonces debemos verla en dos proyecciones. Primeramente, ¿qué le vamos a estudiar a una masa? Va a ser tanto la forma, los márgenes, o sea, que son los bordes de la lesión, y la densidad. Y otra cosa importante aparte también va a ser el tamaño o si tiene alguna estructura asociada. Pero bueno, ya. Iniciando con la forma, tenemos tres, tanto ovalada, tenemos redonda e irregular. Solo recalcar que la irregular no se va a poder distinguir los bordes. Y bueno, sabemos que cualquier masa irregular puede ser un hallazgo sospechoso. Luego tenemos los márgenes que los subdividimos en dos grandes grupos, tanto circunscrito, que este es completamente característico, digamos, de una lesión benigna, siempre y cuando el 75% de sus márgenes debe estar bien definido. Luego tenemos el no circunscrito, que tenemos cuatro subgrupos, tanto microlobulado, oscurecido, tenemos el indefinido. Este indefinido también pasa a ser un margen irregular, o sea, no podemos describirlo de una sola forma, ¿ya? Entonces, sospechoso de malignidad. Luego tenemos el especulado, que es con forma de estrellado, ¿sí? Si lo vemos, también es un hallazgo sospechoso de malignidad y puede estar asociado a algunas características. Siguiente. Únicamente de la densidad que vamos a mencionar es cuatro tipos.
hipodenso, isodenso, hiperdenso y de contenido graso. En el hipodenso es cuando es menor la densidad. Obviamente esto lo vamos a o comparar o relacionar con el tejido fibroglandular, ¿ya? Entonces, menor densidad que el tejido de la masa. El isodenso, misma densidad. El hiperdenso es cuando es más denso y el de contenido graso, como su nombre indica, es un tejido graso, como una necrosis aguda. El siguiente. Bueno, pasando ya a las clasificaciones, vamos a mencionar 3 grupos, típicamente benignas, no son de sospecha. Luego, morfología sospechosa, es el punto al cual debe llamar nuestra atención, pero también puede haber algunas que sean de un hallazgo benigno, ¿ya? Entonces mencionamos las amorfas, estas son pequeñitas y de baja densidad, y bueno, generalmente van a ser borrosas, como la imagen da como si fuera echado un talco encima de un vidrio o algo así. Y bueno, aquí mencionamos que cuando son agrupadas, lineales, segmentarias, elevan nuestra sospecha de malignidad. O en otro caso contrario, cuando son difusas o bilaterales, es más probable que sean benignas, ¿ya? Entonces, por lo general, sus características elevan nuestra sospecha hasta un VIRAS tipo 4. Esto de VIRAS lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego tenemos la distribución, que también es un punto importante, que puede estar relacionado que sea maligno o no. Y tenemos varios subtipos, como tenemos difusas, regionales, agrupadas, lineales y segmentarias. Siguiente. En la simetría lo único que mencionamos es que es cuando en una sola proyección es lo que encontramos con mayor prevalencia. Luego también tenemos asimetría en 2 proyecciones, ¿sí? Esta se observa de una forma parecida a la anterior, pero bueno, decimos que es una simetría focal y se ocupa menos de un cuadrante. Ahora, cuando ocupa más de un cuadrante, lo único que determinamos es asimetría global. Siguiente. La distorsión de la arquitectura, lo único que vemos es una alteración de la misma, sin evidencia de una masa visible. O sea, debe elevar nuestra sospecha cuando no va a estar asociada a ningún trauma o cirugía. Luego las características asociadas, que son varias, pero bueno, solo vamos a mencionarlas, como retracción cutánea, engrosamiento trabecular, engrosamiento cutáneo, adenopatía axilar, retracción del pezón y eso. El siguiente, ya vamos a terminar esta parte. Bueno, en este punto solo habla de las calcificaciones, un resumen del léxico mamográfico. Aquí lo dice con mayor detalle sobre su morfología y esas tres clasificaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, por último aquí le puse la tabla de VIRATs, ¿ya? Primero hay que recalcar que hay VIRATs de varios tipos. En este punto vamos a enfocarnos en mamografía, ¿ya? Entonces, cuando tenemos, digamos, un estudio solamente que hicimos de mamografía, denominamos un VIRAS tipo 0, o bueno, categoría 0, que es incompleto e inconcluyente, ¿ya? Y necesitamos otro estudio. Luego tenemos un VIRAS 1, es cuando los hallazgos son negativos o cuando existe un estudio, digamos, el que no prueba nada, o sea, no encontramos nada. Y el porcentaje de probabilidad va a ser de un 0%. Luego tenemos un manejo que debe hacerse con una, bueno, en este punto se hace una mamografía de tamizaje, y hay que recordar que en pacientes sintomáticos se debe hacer el estudio, bueno, a partir de los 40 años, de una forma anual. Luego tenemos un VIRAS 2, que este es algo benigno, como lo dice, y el porcentaje de malignidad igual es de 0%, ¿ya? Y la mamografía de tamizaje también se hace al año. Luego tenemos un VIRAS 3, que es probablemente benigno, y bueno, aquí se hace un intervalo o un seguimiento a la paciente, primero de unos 6 meses, y luego se continúa con una mamografía de vigilancia que es al año, ¿ya? Y el porcentaje de malignidad igual es muy bajo, un 2% por ahí. Luego tenemos el VIRAS 4, que es cuando hay un hallazgo sospechoso, y desde la revisión, bueno, no sé, creo que del año 2003 se subcategorizó en 4A, 4B y 4C, ¿ya? Entonces, estos 3 tipos de VIRAS 4 también se les hace una biopsia. ¿Por qué? Para corroborar, digamos, el diagnóstico. Luego tenemos un VIRAS 5, que es un hallazgo ya altamente sugestivo, sospechoso de malignidad, y en este punto la malignidad sube a un 95% de probabilidad o un poquito más. Luego tenemos, por último, el VIRAS 6, ya en este, digamos, nosotros tenemos un reporte histológico de algo que es francamente benigno, ¿no? O sea, la malignidad ya está comprobada. Entonces, puede ser una incisión quirúrgica de la lesión, seguido de un tratamiento ya adecuado. Eso no más. Siguiente. Ya, dando continuidad a lo que son los exámenes complementarios, vamos a empezar hablando con lo que es la tomosíntesis. Esta va a ser una modificación de la mamografía digital, donde un tubo de rayos X se va a desplazar en un arco de giro concreto. Este nos va a dar información en 2D y 3D.
con múltiples cortes finos de alta resolución. Es por eso también que se lo conoce como el sistema combinado 2D más 3D. Este se va a realizar con la mama comprimida, pero no necesita estar tan comprimida como en las mamografías convencionales, solo necesita estar estática o quieta. Esta se da en escasos segundos y se utiliza una dosis de radiación un poco mayor al del estudio convencional, pero sigue estando por debajo de los límites de seguridad internacional. Con esta técnica se puede obtener múltiples planos de la mama, eliminando el tejido que va a estar por delante y por detrás de la imagen elegida. Una de las desventajas de esta técnica también son los inconvenientes de que solo depende del software, entonces a veces no se dispone de una actualización de esta o no siempre se puede obtener el software como tal. También tenemos la ecografía, que para esta se van a utilizar sondas lineales de alta frecuencia a partir de 7,5 MHz. Con la ecografía se pueden explorar todos los cuadrantes. Más que todo las zonas de donde va a estar presente la anormalidad que va a ser palpable, o también se puede detectar en otros métodos de imagen. Una de las grandes ventajas de este método, que es la ecografía, es que tiene un bajo costo, es súper accesible y no se cuenta con la presencia de radiaciones ionizantes. Es por eso que se ha extendido como una guía de procedimiento intervencional mamario guiado por imagen. Las indicaciones más importantes para la ecografía son que es una técnica de elección inicial en la valoración de patología mamaria en mujeres menores a 35 años y menores a 30 años con antecedentes familiares. También va a servir para el estudio del varón joven que tenga sospecha clínica de ginecomastia. También nos va a servir para el estudio de patología mamaria durante el embarazo y lactancia, para el estudio de la patología inflamatoria como la mastitis. Esta va a ser una técnica complementaria de la mamografía o la galactografía y va a servir mucho para el seguimiento post-tratamiento de lo que es el cáncer de mama. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la resonancia magnética. Este procedimiento se aconseja realizar en la segunda semana de ciclo, es decir, en los 7 a 14 días, que es cuando el tejido normal se realza menos. Este estudio mamario siempre tiene que ser bilateral, o siempre va a ser bilateral, permitiendo la evaluación simultánea de la mama contralateral. Y también va a servir para detectar las neoplasias bilaterales sincrónicas que no tienen sospecha. También va a servir para la localización exacta de la lesión cuando no se puede determinar esta por mamografía o ecografía. También su uso es importante para poder evaluar la respuesta a la quimioterapia primaria y se ha demostrado que es el método más preciso para monitorizar la respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante y poder predecir la respuesta patológica completa. Una de las cosas que se puede ver con esta técnica son las lesiones malignas, que estas se van a caracterizar por presentar una forma irregular, una arquitectura heterogénea, un contorno esticulado o mal delimitado. Entre las desventajas de la resonancia magnética está su elevado costo y su baja sensibilidad en la detección de los carcinomas intraductales en un 60% de los casos. Y también va a tener baja especificidad, lo que le convierte en un método de imagen poco fiable. Siguiente, por favor. Ahora tenemos también lo que es la biopsia radioquirúrgica. Va a ser uno de los métodos más frecuentes a la hora de diagnosticar lesiones no palpables de la mama. Este se va a realizar cuando la masa no pueda palparse y se va a visualizar a través de varias mamografías introduciendo una aguja en la zona donde está la masa de la mama. Este se puede realizar para determinar si se trata de una lesión maligna o evaluar los márgenes en el propio procedimiento quirúrgico. Algunos inconvenientes de este método es su excesiva agresividad y que a menudo va a requerir de anestesia general o sedación y puede dejar defectos estéticos en la mama y también tiene un alto costo.
También puede causar lo que es un dolor a la persona al momento de realizar esta técnica. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la punción con aspiración con aguja fina y la punción con aguja gruesa. Esas van a ser técnicas diagnosticadas que van a permitir la obtención de una muestra de las células para su análisis citológico. La punción por aspiración con aguja fina se va a realizar con diferentes calibres que normalmente se utilizan de 20 a 25 G. Va a estar indicada para la evaluación de quistes palpables, para la diferenciación entre lesión sólida y quística, para el estudio citológico de áreas palpables, para la punción de nódulos de probable naturaleza inflamatoria o infecciosa. Ahora, la punción con biopsia de aguja gruesa se va a imponer como la técnica de elección para el diagnóstico histológico de las lesiones mamarias. Se va a utilizar agujas de corte de tipo 14G, 16G o 18G. Va a tener una especificidad muy alta, superior al 95%. Está indicada en todas las lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia o alta, como las categorías ya mencionadas 4 y 5 de BIRATS, y como alternativa al seguimiento radiológico en algunos casos de lesión probable benignos de categorías 3 de BIRATS. Siguiente, por favor. Entre otros métodos complementarios tenemos lo que es la biopsia por escisión, que va a ser el procedimiento quirúrgico para poder extirpar la masa del área sospechada, que luego se va a examinar con el fin de establecer un diagnóstico. También recibe el nombre de biopsia escisional. También tenemos lo que es la galactografía, que va a ser una inyección de contraste por el conducto patológico antes de un procedimiento quirúrgico, y es una medida adecuada ya que va a proporcionar una certeza sobre la existencia o no de una lesión intraductal y su localización en el ductus. También se va a identificar con defecto en la imagen con la represión, estenosis o oclusión de la columna de contraste. Este método puede ser un poco incómodo y en ocasiones también puede ser muy doloroso para la paciente. También tenemos lo que es la transiluminación, que va a ser la colocación de una luz a través de un órgano o área del cuerpo para verificar si hay anomalías. En este caso va a ser colocación de luz en el área de la mama. No se necesita preparación para este examen, tampoco provoca ninguna molestia, pero no es un examen que te va a dar un resultado preciso y por eso no siempre se depende de este. Ahora, cuando se lleva a cabo en el área de las mamas, las zonas internas se van a tornar de un color oscuro a negro si existe una lesión o si se ha presentado sangrado. Los tumores benignos tienden a aparecer de color rojo y los tumores malignos son de color más marrón oscuro. También tenemos lo que es el examen citológico o la citología de mama. Este va a ser el estudio de un material obtenido ya sea por punción o aspiración de aguja fina de la mama. Esta punción se va a realizar bajo un control ecográfico o radiológico para poder cerciorarnos de que la zona, de cuál es la zona que queremos estudiar, en este caso que es la zona patológica. El material que se obtiene se va a extender a un portaobjetos y tras una tinción se puede observar por el microscopio. También tenemos lo que es la termografía, que va a ser un tipo de tecnología infrarroja que va a detectar y registrar los cambios de temperatura en la superficie de la piel. Este nos va a ayudar a detectar, nos puede ayudar a detectar lo que es el cáncer de mama. Va a tornar las áreas que van a tener diferente temperatura en los senos. Estos van a mostrar como patrones de un mapa de calor cuando se desarrolla un crecimiento canceroso, o por la formación excesiva de vasos sanguíneos o por la inflamación presente en el tejido mamario. Este va a ser un procedimiento no invasivo y no va a tener contacto que va a involucrar la compresión del seno. También puede detectar cambios vasculares importantes en el tejido mamario que pueden indicar la presencia de cáncer de mama mucho antes que otros métodos de detección. Para finalizar esta parte tenemos lo que es la gammagrafía de mama. Este va a ser un tipo de prueba de imagenología de la mama que se va a usar para detectar células cancerosas de algunas mujeres que han tenido mamografías anormales del tejido de la mama.
No se usa, bueno, esta prueba va a recibir en esta prueba la mujer va a recibir una inyección con una pequeña cantidad de sustancia radioactiva llamada tecnesio 99. Esta puede ser absorbida por las células cancerosas y se va a utilizar también una cámara de rayos gamma para tomar imágenes de las mamas. Siguiente, por favor. Ya, continuando con lo que es la parte ya casi final, sería lo que es histopatología. Bueno, para la histopatología lo que vamos a hacer es, para ordenar un poco, clasificar según la OMS en orden de frecuencia. Para esto, el primer tipo que vamos a tener es el carcinoma ductal infiltrante, que representa un 40 a 75% de los cánceres de mama. La característica que va a tener es que lo vamos a diagnosticar por descarte. ¿Por qué? Porque no va a tener un tipo histológico dependiente. ¿A qué se refiere esto? Que la arquitectura, en realidad, de estas células va a ser variable y no va a cumplir, en realidad, con las otras características que voy a ir describiendo. Por eso les decía que era al descarte. En esta primera imagen vamos a tener lo que es un ducto normal. Y aquí vamos a tener ya un ducto que está infiltrado con células neoplásicas. Algo que encontré es este Ki67 en varias de las imágenes. ¿Y qué es esto? Bueno, es un marcador que nos permite decir qué tan rápido se están dividiendo las células y qué tanto están creciendo. Nos dicen que un valor de más de 30% de este Ki significa que va a crecer más rápido las células y es más probable que el cáncer se propague. Eso solo como dato. Ahora, para clasificar este tipo de cánceres vamos a tener por grados. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Aquí tienen esta tablita que vamos a ver lo que es la diferenciación tubular, el pleoformismo nuclear y las mitosis que hay en las células. Con esos datos vamos a poderlo dividir en grado 1, grado 2 y grado 3. Mientras el grado sea más alto, va a tener peor pronóstico porque se va a diseminar mucho más rápido, las células van a crecer mucho más. Aquí, por ejemplo, tienen la imagen de un grado 1, que casi no hay mucha infiltración, y aquí de un grado 3, que como ven, las células ya están por todas partes. La imagen que vieron al principio sería como que de un grado 2. Ya. Luego vamos a tener los cánceres invasores con rasgos histológicos específicos. Estos sí van a tener una cierta morfología, como les había platicado. Entre estos vamos a tener al lobulillar, que representa un 5 a 15% de los cánceres. ¿Cuál es la característica? Las células de este tipo de cáncer van a estar así como pueden ver en la imagen, en fila. Además, los núcleos que van a tener van a ser redonditos y pequeños, irregulares. Luego vamos a tener al tubular, que representa del 1 al 4%. Este va a ser bien diferenciado. Los túbulos van a estar todavía como que los podemos ver. El crecimiento no va a ser tan agresivo y generalmente estos tienen un buen pronóstico. Además, este tipo se da en las mujeres que tienen más de 40 años generalmente. Luego vamos a tener al mucinoso, que representa un 5% de los cánceres. Bueno, la característica va a ser precisamente, como dice el nombre, la producción de este moco, que lo pueden ver ahí, que es extracelular, que le va a dar la consistencia al cáncer como que de gelatina, va a ser blando. Este se presenta generalmente en mujeres de edad avanzada. Y luego tenemos al medular. El medular va a ser, va a representar del 2 al 5% de los cánceres. Y la principal característica va a ser que va a estar bien circunscrito, perdón. Aquí, como pueden ver en la imagen, se nota claro, o sea, tiene como que bordes definidos, perdón.
Y además va a haber un infiltrado linfoplasmocitario que lo va a estar rodeando, como pueden ver en esta imagen que está un poco más agrandada. Y finalmente vamos a tener a estos dos, el papilar y el metaplásico, que son muy raros. Como ven, representan del 1% o menos del 1%. El papilar tiene baja incidencia de invasión y metástasis, generalmente no metastatiza, y está bien circunscrito. Y el metaplásico va a tener una gama amplia de diversidad histológica, es decir, que casi no se van a parecer a las células epiteliales que deberíamos encontrar en mama. Además, algo que encontré es que estos tipos de cánceres van a estar relacionados con los tumores triple negativo. ¿Qué es esto? Significa que no van a tener receptores ni para estrógeno ni para progesterona y tampoco para el factor de crecimiento epidérmico humano. Esto ya solo para complementar toda la exposición. El tratamiento sabemos que son de los cánceres. El único que se aumenta, que no está en otros cánceres, sería la terapia hormonal. Ya para finalizar, una breve explicación del cáncer de mama en Bolivia. Se estima que por cada 11.000 pacientes que van a realizarse, por cada 11.000 pacientes que se realizan la prueba, alrededor del 16 al 17% tienen cáncer de mama, y se estima que para el 2030 la cifra aumente al 49%. Siguiente, por favor. Y aquí adjuntamos la bibliografía que utilizamos para la exposición y finalizando así, muchas gracias. Listo. ¿Algún grupo más? Doctor, yo ahorita presento. Adelante. Bueno, buen día doctor, buen día compañeros. Hoy vamos a presentar lo que es el examen semiológico de mama. Comenzamos con... Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la evolución y el desarrollo de las glándulas mamarias. Bueno, hay una clasificación que le hizo James Tanner que nos ayuda a describir semiológicamente la evolución de la mama desde la niñez hasta la fase adulta, que consta de 5 fases. En la primera fase tenemos la evolución del pezón, pero sin glándula mamaria palpable, y la areola aún no está pigmentada. En la segunda fase ya se palpa el tejido mamario bajo la areola, sin sobrepasar de la areola. Se observa también un aumento del diámetro areolar. Aquí es la etapa la denominada del botón mamario. Después tenemos lo que es la tercera fase, que en esta se caracteriza por crecimiento de la mama y areola con pigmentación de estas, y el pezón aumenta de tamaño. Ya en la cuarta fase se observan tres contornos, que es el pezón, areola y mama, y la areola está más pigmentada. Y la última, la quinta fase, en esta el pezón es el único que protruye y la areola tiene el mismo contorno de la mama. Siguiente, por favor. Ya, la ubicación de la mama. La mama de una mujer adulta se ubica en la cara anterior del tórax. Arriba se encuentra limitada por la segunda costilla, abajo por la sexta o séptima costilla, y en el límite medial tenemos como referencia la línea parasternal y en el borde lateral la línea axilar anterior. Siguiente, por favor. Y bueno, la estructura de la mama en la mujer adulta. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la mama y su forma vienen determinados por factores genéticos, raciales y hasta dietéticos. Pero según Smith, el peso de la glándula mamaria no lactante varía en un promedio de 150 a 225 gramos. Y estructuralmente, dando un repaso rápido para entender lo que viene más adelante, tenemos que de adentro hacia la superficie, que la mama está compuesta por el tejido funcional, que son los lóbulos de la glándula mamaria, que
estos van a ser drenados por los conductos galactóferos, también denominados lactíferos, que cada conducto galactóforo va a terminar como un seno galactóforo. Y como dato, en este seno galactóforo es donde se acumulan las gotitas de leche en la madre lactante. Y tenemos al tejido adiposo, ¿no? Y por fuera tenemos al pezón, y que están fisuradas por los conductos galactóferos, y la areola que se encuentra alrededor. Ahora, otro dato es que una pequeña porción de la glándula mamaria puede extenderse a lo largo del borde inferolateral del pectoral mayor, dirigiéndose hacia la fosa axilar, y forma el proceso axilar, o denominado también cola o proceso de Spence. Y algunas mujeres lo descubren y pueden sospechar de algo anormal, como un tumor o un nódulo linfático aumentado de tamaño. Sobre todo esto se ve cuando la mujer está en el ciclo menstrual, y es cuando suele agrandarse más la mama. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a seguir con la anamnesis. En la anamnesis vamos a dividirlo en la próxima, en la remota, en una historia familiar, en un historial familiar, en hábitos y en la historia ginecobstétrica. En la anamnesis próxima vamos a iniciar preguntando al paciente lo que es su motivo de la consulta, si el tiempo del cual está presentando algún dolor, alguna patología. Vamos a preguntarle también si ha palpado alguna masa, si ha visto alguna secreción, alguna normalidad en el tamaño de su seno. En la anamnesis remota vamos a hablar o vamos a preguntarle al paciente si ha tenido alguna enfermedad, puede ser maligna o benigna, y también qué tratamiento le recetaron. Después vamos a tener lo que es los hábitos o el historial familiar. En el historial familiar vamos a preguntar si hay algún antecedente, también qué proximidad tiene con ese familiar, la edad en la cual se diagnosticó al familiar, los hábitos pueden ser alimenticios, si consume cigarrillo, si consume lo que es alcohol. También vamos a ver lo que es la historia ginecobstétrica, vamos a preguntarle a qué edad fue su primera menstruación, o también llamada menarquía, si es multípara, si es nulípara. También vamos a seguir con lo que es la inspección. En la inspección vamos a observar lo que es el tamaño, la forma, el contorno de las mamas, ¿no? Para esto vamos a dividir lo que es en cuadrante a la mama, en el superior interno, en el superior externo, en el inferior interno y en el inferior externo. También tenemos la cola de Spence. Vamos a colocar al paciente, va a estar sentada con una luz indirecta. Aquí vamos a poder apreciar lo que, como ya dije, las deformidades, algunas retracciones, algunos cambios en la superficie de la piel. También otra posición sería indicándole al paciente que coloque sus brazos proyectados hacia adelante, con sus brazos hacia el frente y su cuerpo hacia adelante. Vamos a observar en las mamas el tamaño, la forma, el contorno, alguna simetría, alguna textura de la piel, alguna deformidad, alguna retracción, alguna ulceración, o también si presenta piel de naranja o alguna masa. En los pezones vamos a observar la posición. Los pezones, lo normal es que estén hacia abajo y hacia afuera. La posición, vamos a observar, como dije, la altura, si hay alguna protrusión. Siempre vamos a comparar una mama de la otra. Vamos a observar si tiene grieta o alguna secreción, si es serosa, purulenta, o si es láctea o hemorrágica. Tenemos lo que es la areola, vamos también a observar lo que es la pigmentación, si tiene alguna inflamación o alguna tumoración. Aquí observamos las grietas y algunas secreciones. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es
la palpación de las mamas, lo cual es un punto muy importante a la hora de realizar algún diagnóstico. Bueno, en sí, la utilidad de la palpación, como le digo, es muy útil al momento de precisar de diagnóstico, ya que nos describe tanto el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, las características de la piel que cubre a la mama. También nos describe lo que es si existen alteraciones o nodularidades en la mama. En el caso del pezón, podemos ver si existen lo que es secreciones, como por ejemplo galactorrea. También nos describe si existen tumoraciones en el pezón, como las retroareolares, perdón. Bueno, la posición del paciente en una palpación de mama, el paciente por lo general y la mejor comodidad tanto para el paciente como para el examinador, se dice que tiene que estar en decúbito dorsal o en posición supina. Entonces, con la mano de la parte que se va a examinar, es decir, si vamos a examinar primeramente la mama derecha, con el brazo derecho hacia atrás sobre la cabeza, esto para poder ver el espacio total de las mamas. Bueno, recordar también que las mamas varían con la edad. Esto tomar en cuenta al momento de palpar, ya que en las adolescentes puede ser más turgente, incluso en las mujeres más mayores son, se puede decir que son más laxas, entonces hay que tomar en cuenta eso. También hay que tomar en cuenta en el momento de la palpación la estructura de la mama, ya que la estructura de la mama es una estructura lobular y esto no se debe confundir con alguna clase de nódulo. Entonces hay que tener esa práctica y ahorita voy a explicar más adelante las características de un nódulo cancerígeno o cualquier nódulo benigno, a diferencia de la estructura normal de la mama. Bueno, en la técnica palpatoria, tenemos que empezar primeramente pidiéndole permiso a nuestra paciente. Con los pulpejos del dedo de la mano, tenemos que hacerlo de una manera suave, más o menos oprimiendo levemente sobre la caja torácica. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer desde la línea media clavicular, es decir, sobre la línea del pezón, primeramente hacia la línea medial, es decir, hacia adentro, y luego hacia la línea lateral, es decir, hacia afuera. Luego hay otra forma que es la manera circular, siguiendo, se dice que es preferible seguir la manecilla de reloj en la forma circular y va desde la parte externa hasta la parte interna. Bueno, en caso de ver ahí un nódulo o de palpar un nódulo, perdón, tenemos que describirlo, es decir, describir su consistencia, si existe sensibilidad, si existe adherencia a planos profundos o superficiales, también su tamaño, preferible se dice que de centímetro, en caso no llegue a centímetros el nódulo todavía, en milímetros. Entonces, también la piel que cubra este nódulo, qué características tiene. Bueno, también existe muchas veces cuando la paciente va a consulta que ella misma se ha detectado alguna clase de nódulo o de masa o de bolitas, como describen mayormente los pacientes. En este caso tenemos que preguntarle en qué ubicación se lo palpó ella y hacer el estudio y ser más preciso y describir este nódulo que ella ha palpado para ver qué características tiene. Bueno, en caso de palpar ganglios, perdón, también al palpar la mama tenemos que palpar lo que es la zona axilar, es decir, la fosa axilar y la fosa supraclavicular. En este caso, para ver si existen ganglios, ya que, como sabemos, la zona axilar están los ganglios donde drenan la linfa de la mama y son los ganglios centinelas, es decir, los primeros en que se pueden crecer en caso de un cáncer. Entonces tenemos que ver las características de estos ganglios, revisar la zona axilar y la zona supraclavicular. Siguiente, por favor. Bueno,
Voy a hablar así generalmente sobre lo que es el autoexamen de mama, ya que esto es muy importante porque las mujeres deben seguir este procedimiento para detectar, es recomendable para detectar a tiempo temprano lo que es si existe un nódulo, si existe una masa, si existe inflamación, cambios en la piel. Bueno, en sí el autoexamen de mama se dice que se recomienda a las mujeres por lo menos una vez al mes. Se dice que después de que ya han pasado su periodo menstrual o definir un día, pero este día no tiene que estar no tiene que coincidir con el periodo menstrual. Bueno, son 6 pasos en realidad. El paso 1, en este paso 1 la mujer se debe parar frente al espejo con las manos sobre la cadera y observarse y ver si existe cambios en la piel, si existe alguna inflamación a simple vista. Esto es el paso 1. En el paso 2, la mujer debe poner su mano sobre la cabeza con los dedos hacia adelante, es decir, los dedos tocando lo que es la cabeza. Esto para ver la zona axilar y para ver de una mejor manera la mama. En este caso, se puede observar si hay, por ejemplo, pliegues en la piel y otras alteraciones. Entonces, el paso 3 consiste otra vez en que la mujer tiene que poner sus brazos sobre su cadera y como presionando para ver si existe alguna clase de nódulo, alguna clase o alguna alteración. En el paso 4 ya la mujer empieza a tocar sus senos, empieza a palpar y ver si existe alguna modificación, alguna masa. En el paso 5, la mujer igualmente ya con la mano sobre la cabeza y la zona axilar y la zona supraclavicular. Ahora en el paso 6 es el mismo paso 5, el mismo paso 4 y 5, pero de cúbito lateral. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el cáncer de mama. Como sabemos, el cáncer de mama es uno de los principales que afecta sobre todo a las mujeres. Se dice que el 99% de los casos es en mujeres, alrededor de 1% en los hombres, que también lo podemos sufrir. En la etiología del cáncer de mama, como en la mayoría de los cánceres, no hay una definición sobre su verdadera etiología, es decir, no se sabe en realidad precisamente qué es lo que lo causa, pero existen factores que pueden conllevar a él y nos pueden hacer más predisponentes a las personas a sufrir este tipo de cáncer, como los factores genéticos, cuando existen mutaciones en el ADN, en ciertos genes que codifican, por ejemplo, para las células epiteliales de la mama. Existen factores ambientales, como por ejemplo el humo de tabaco, como por ejemplo la contaminación ambiental. Existen factores biológicos también como virus. Se dice que el virus del papiloma humano puede predisponer a la mujer a tener cáncer de mama si se combina con otros factores de riesgo. En factores nutricionales, bueno, hoy en día los alimentos, como sabemos, son muy cancerígenos, sobre todo los que son enlatados o procesados en fábrica, ya que tienen muchas sustancias químicas. Bueno, y existen factores de riesgos en contraer este cáncer de mama, sobre todo en aquellas mujeres de edad avanzada, aquellas mujeres, por ejemplo, que son nulíparas. Se dice que un estudio reciente dice que aquellas que tienen, o sea, que no han dado a luz nunca las nulíparas, tienen 3 veces más de probabilidades de contraer cáncer que aquellas que son multíparas. Entonces, algo sorprendente porque, bueno, muchos piensan que por tener varios hijos predispone, pero también hay que tomar en cuenta eso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora para hablar sobre la clasificación del cáncer de mama, tenemos que tomar en cuenta que vamos a utilizar, bueno, ha estado legalizado lo que es la utilización de esta estadificación de lo que es la TNM. Bueno, este sistema va a estar basado normalmente en lo que es la valoración de lo que es el tamaño del tumor, que llegaría a ser la T, de los ganglios linfáticos regionales, que llegaría a ser la N, y también de la metástasis a distancia, que es la M.
Bueno, esto lo podemos llegar a estadificar en 4 estadios, que va del 1 al 4, y van en orden ascendente se puede decir de gravedad, donde 4 es el más avanzado y 1 es el que está menos avanzado. Bueno, en este caso, esta clasificación es utilizada también para otros tipos de cáncer, pero esta está adecuada para que lo que es el cáncer de mama. Vamos a tener que comprender dos métodos, que es el clínico y el patológico, y ambos van a ser aplicables y van a estar diseñados para distintos motivos o propósitos. Vamos a ver que el clínico, CTNM, también va a estar elaborado, este es el que nos interesa, sobre los datos semiológicos iniciales. Normalmente se utiliza para lo que es el tratamiento primario. Ahora, lo que es el patológico va a estar elaborado sobre los hallazgos ya postquirúrgicos, más que todo anatomopatológicos, se puede decir. Bueno, este más que todo es mucho más preciso porque vamos a tener en sí lo que es un dato más preciso sobre la extensión de la enfermedad y normalmente se utiliza para la indicación, como indicación del tratamiento y también para establecer un distinto pronóstico. ¿Me lo pasas, por favor? Ya, ahora aquí vamos a ver más o menos lo que es esta clasificación, que como lo dije, en realidad la T, la N y la M van en 4 estadios y como van en orden ascendente de gravedad. Bueno, vamos a empezar con lo que es la T, que se refiere a lo que es el tamaño macroscópico o también denominado diámetro máximo de lo que es el cáncer de mama. Bueno, este es uno de los factores pronósticos, se puede decir, más importantes, porque nos va a dar un dato más preciso y de acuerdo a este también vamos a ver si necesitamos hacer más pruebas o de acuerdo a eso vamos a ver qué tratamiento necesitamos utilizar. Vamos a ver que se clasifican en 4 estadios de T1 a T4 y va a estar determinada de acuerdo a la extensión del infiltrante tumoral. Vamos a ver, por ejemplo, como lo ven ahí, que T1 es menor a 2 centímetros, T2 es entre 2 a 5 centímetros y T3 es mayor a 5 centímetros. Y el estadio 4 no hace referencia en sí al tamaño del tumor, sino hace referencia a la extensión que tiene el tumor en sí, a otras áreas anatómicas, como por ejemplo la piel, la pared torácica, que son áreas anatómicas más concretas. Ahora también tenemos otro, que es el TIS, que se refiere más que todo al carcinoma ductal in situ, que es un tipo de carcinoma de lo que es el cáncer de mama, que normalmente es benigno. A este se refiere a que hay una ausencia del componente infiltrante, entonces que en realidad el cáncer se puede decir que está consolidado y no está avanzando a otros lugares, por ejemplo, como el caso del T4. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la estadificación ganglionar. Bueno, en este caso la estadificación ganglionar, vamos a ver lo que es sobre todo el número absoluto de ganglios positivos, son denominados así, o también denominados metastásicos. Esto normalmente se realiza después de la extracción de los ganglios, después de la operación. Este es un factor pronóstico sumamente importante porque nos va a dar lugar a ver cuán avanzado está el cáncer. Bueno, y también nos va a ayudar a tener una idea de los ganglios, del estado de los ganglios regionales antes de la cirugía, que nos va a dar lugar a lo que es otras opciones de diagnósticas y terapéuticas que vamos a poder utilizar. Bueno, este estudio ganglionar normalmente se realiza con una ecografía seguida de la punción, que ya vamos a ver. Normalmente esta es cuando se sospecha, este tipo de prueba se hace cuando se sospecha de una enfermedad ya metastásica, ¿no? Bueno, aquí como lo ven, vemos que el primero, que es N1, se refiere al ganglio axilar metastásico ipsilateral, o sea, del mismo lado. N2 se refiere a un conglomerado ya adenopático en la parte axilar, del mismo lado también. Bueno, o también en la palpación vamos a ver de que se puede sentir más de 4 ganglios que van a estar afectados. Y en la parte N3 ya vemos que hay un ganglio metastásico en lo que es en la parte supraclavicular e infraclavicular del mismo lado de la paciente o del paciente. Bueno, ahora vamos a ver que la metástasis a distancia, que es la M, bueno, esta normalmente está determinada por lo que es la estadificación tumoral de estadio 3, como ya lo vimos anteriormente, y también tiene que ver cierta existencia de sintomatología y de signos, por ejemplo, la piel de naranja, lo que es alteraciones en lo que es el pezón, la areola,
un pequeño o también oscurecimiento podemos observar. Y todo eso que ya nos va a llevar a pensar que hay una metástasis o también otros signos como lo que es ya un avance ya más grande, lo que es el tórax, toda la piel del tórax se puede decir. Bueno, este normalmente está clasificado en 4 estadios, pero podemos aumentar lo que es el carcinoma in situ, que es el tipo benigno, donde no se realiza ninguna prueba de estadificación. El estadio número 1, que no se recomienda pruebas radiológicas. El estadio 2 y 3, donde se pide una radiografía de tórax, una ecografía hepática, porque ya está en sí más avanzado, una tomografía axial computarizada y también un rastreo óseo, que también nos va a dar más indicios de cuán avanzado está el cáncer. Y en un estadio 4, igual que en el estadio 3, se piden las mismas pruebas porque igual está avanzado. Y de acuerdo a la clínica podemos ir pidiendo, aumentando o disminuyendo pruebas. Siguiente, por favor. Ya, bueno, en este caso vemos un cuadro donde nos van a dar que, bueno, está adecuado, como yo lo dije, en realidad esta estadificación TNM es para todos los cánceres, pero está adecuado para el cáncer de mama. Tenemos el estadio 0, donde no hay infiltración, no hay, en caso de la N está en 0, el de la M está en 0, y si vemos en el caso del estadio 4, hay una metástasis de tipo 1, donde en realidad se acepta cualquier parte de tamaño tumoral y cualquier tipo de infiltrado de lo que es la parte ganglionar. También podemos ver acá que es la parte del tamaño tumoral, que se va a clasificar en varias subclases. Esto ya es para ver tener un diagnóstico más certero y es mucho más específico. Esto ya lo hace un radiólogo y esto ya es midiendo. Bueno, y también si después de una extracción se puede llegar a hacer ese tipo de subclasificación. Y bueno, ahí vemos una imagen donde más o menos se ve cómo es que va a ir creciendo y cómo va a ser de irregular lo que es la tumoración. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los métodos diagnósticos, que estos son sumamente importantes para lo que es el diagnóstico precoz de lo que es el cáncer de mama. Bueno, normalmente estos tipos de métodos diagnósticos se pide pasado los 50 años o en mujeres que tienen alto riesgo, por ejemplo, mujeres que tienen familiares o sus mamás que han tenido cáncer de mama o que tienen esa predisposición a cáncer, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con lo que es la mamografía, que es un examen de tipo radiológico, es normalmente de elección, porque nos va a servir no solamente para diagnosticar el cáncer de forma temprana, sino también para diagnosticar lesiones que tenga la paciente después de que haya sufrido algún tipo de lesión. Se puede utilizar la mamografía para ver cuán dañada está la mama. Bueno, en este caso la mamografía vamos a tener 2 tipos de mamografías, de tipo convencional y la digital. La digital es sumamente efectiva en la detección de cáncer precoz. Normalmente se utiliza para pacientes que son menores de 50 años y en mujeres que son pre y perimenopáusicas y en personas con las mamas un poco más densas. Bueno, en una mamografía lo que tenemos que llegar a observar es la pared torácica, la piel, la unidad que va a ser la unidad de la areola y el pezón y todo lo que es el tejido mamario, todo el parénquima. Y también lo que es, en realidad todo lo que es la estructura mamaria. Bueno, en realidad la interpretación tenemos que hacerla como siempre, comparando un lado con el otro. Vamos a comparar la proyección cráneo-caudal derecha con la proyección cráneo-caudal izquierda. Y también lo que es la proyección lateral oblicua izquierda con lo que es la proyección del lado derecho. Normalmente, cuando hay una alteración en los 4 cuadrantes de la mama, se puede llegar a ver la alteración en estos mismos cuadrantes. Porque esto es sumamente importante, ya que normalmente si es que vemos en un solo lado, podríamos pensar en que es un artefacto y en realidad no es una prueba del todo certera y no podemos llegar al diagnóstico de cáncer de mama. Tenemos que buscar en esto lo que son densidades asimétricas, alteraciones de la arquitectura de la misma mama, microcalcificaciones y adenopatías, como ya lo mencioné, que son importantes. También podemos hablar de otro tipo de prueba que es la ecografía mamaria, que este es un examen, más que todo, no es tan utilizado porque es un examen complementario de la mamografía.
y este nos va a ayudar a diferenciar de lo que es entre una masa sólida a una quística. Normalmente es útil para pacientes jóvenes y con mamas más densas y pacientes que están contraindicadas para lo que es la mamografía, porque como ya lo vimos es un examen radiológico, va a emitir radiación y por lo tanto va a estar contraindicada para pacientes que están en proceso de gestación. Bueno, también podemos hablar de lo que es la galactografía. Bueno, este es un estudio mamográfico que prácticamente no es utilizado, que se utiliza un conducto que va a ser inyectado con un medio de contraste. Normalmente esto está indicado para pacientes que tienen algún tipo de secreción patológica por el pezón, pero cabe recalcar que las pacientes que tienen alguna secreción extraña por el pezón, normalmente no tienen cáncer. Solamente un 10% de las pacientes que tienen esa alteración llegan a presentar cáncer. Bueno, ahora vamos a hablar de la resonancia nuclear magnética. Bueno, esta nos va a servir más que todo para evaluar al paciente antes de la operación. Sí, antes de la operación, para ver más o menos lo que es la extensión del cáncer y para dar un tratamiento correspondiente después del mismo y ver la evolución de la quimioterapia, también para controlar a mujeres jóvenes que presentan riesgo elevado, ya sea por factor genético u otros. También podemos ver lo que es otra prueba, que es la tomosíntesis, que es una mamografía en 3D, que esta nos va a permitir hacer un análisis más específico de las distintas estructuras, porque vamos a ver cortes, se puede decir cortes de lo que es las pruebas, y vamos a ver de una forma más específica y se va a llegar a ver en forma de 3D, o sea, de una forma más amplia. Bueno, ahora también tenemos lo que es la citología por punción en aguja fina. Bueno, este método es utilizado por pocos médicos porque es un método más complicado de realizar, ya que hay que tener mucha práctica. Es un método bastante útil y de bajo costo, y normalmente se utiliza cuando hay una lesión sospechosa, pero siempre hay que tener algún tipo de prueba previa porque hay que ver la limitación de la lesión para realizar lo que es la citología por punción en aguja fina, y esta se puede decir que es de alta sensibilidad y especificidad, ya que nos va a llegar a dar un dato más preciso, ya que vamos a realizar una prueba citológica. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la histopatología del cáncer de mama en un enfoque más semiológico. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener lo que es la clasificación histopatológica según la Organización Mundial de la Salud. Estos van a ser desde un adenocarcinoma ductal, en primer lugar, donde tiene un 70-80% de índice, porque es rápidamente progresivo el cáncer. Vamos a tener lo que es un carcinoma lobulillar, un cáncer de mama inflamatorio y la enfermedad de Paget de la mama. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre lo que es el adenocarcinoma ductal, que es un tipo de carcinoma no infiltrante o no invasor. La enfermedad en cuestión, o la más representativa, es la enfermedad de Paget. Bueno, desde un punto histológico, este trastorno se debe a un carcinoma denominado intraductal, que aparece en amplios senos situados justo por debajo del pezón. Las células carcinomatosas atraviesan la unión donde está la epidermis con el epitelio o la zona epidermoepitelial y penetran el estrato epidérmico de la piel del pezón. Aunque se suele limitar al pezón, a veces afecta también a la región areolar. Siguiente, por favor. Bueno, clínicamente hablando, pues, se va a caracterizar por tener un eritema o una exudación también, prurito e irritación a nivel del pezón, que puede progresar hasta una formación de costras y ulceración del mismo. Está rodeado de una hiperemia inflamatoria con edema y en algunas ocasiones se encuentra un bulto o una masa subyacente.
Durante la exploración física, se inspecciona y se comparan los pezones para comprobar si hay una retracción, una inversión o una excoriación de la epidermis superficial, que son típicas de la enfermedad de Paget. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con lo que son los carcinomas infiltrantes invasores y vamos a hablar sobre el carcinoma ductal infiltrante. Dentro del carcinoma se puede observar zonas punteadas o estrías del estroma elástico, también se los llama, y que se lo puede ver aquí de una manera blanquecina. Y también se puede observar calcificaciones. No es tan frecuente que el carcinoma presente unos bordes bien delimitados, pero al corte se presenta un sonido chichirante, que es muy característico de este tipo de carcinoma. Siguiente, por favor. Clínicamente hablando o semiológicamente hablando, podemos decir que se trata de un tumor firme y de bordes muy regulares. Estos mismos se pueden detectar en lo que es la autoexploración física mamaria en algún momento de la vida de la mujer. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los carcinomas infiltrantes invasores. El más característico tenemos lo que es el carcinoma lobulillar puro. Tiene un componente invasor formado por células individuales y dispersas que se disponen en fila y redondeados sobre un estroma fibroso. Se detectan a edades avanzadas y sus tamaños son pequeños y tiene un crecimiento más difuso, se podría decir. Suele aparecer, siguiente por favor. Bueno, semiológicamente suele aparecer como una masa palpable o en la exploración mamográfica como una zona de densidad que va creciendo paulatinamente. Es también importante destacar que una gran parte de estos tumores presenta un patrón difuso de invasión, como se puede ver en la imagen, y puede aparecer como un ligero engrosamiento de la mama mediante cambios poco destacables en la mamografía. Estos tumores aparecen de manera bilateral frecuentemente y en un mayor número entre mujeres postmenopáusicas. Siguiente, por favor. Y vamos a hablar también sobre lo que son las neoplasias benignas. Y bueno, una neoplasia benigna es el crecimiento en número descontrolado de las células. Estas mismas van a ser bien diferenciadas y se van a parecer bastante a lo que eran sus células madres anteriores, ¿no? Vamos a tener de 4 tipos. Pueden ser lobulillares, pueden ser tubulares, mucinosos, medulares. Y entre las más características de neoplasias benignas tenemos lo que son los fibroadenomas, el tumor filodes, la amartoma y la adenoma tubular de mamas. Eso es lo que es más importante semiológicamente hablando de la parte de histopatología. Muchas gracias. ¿Listo? Con eso culminan. Bueno, la llamo lista. Atentos. Me avisan quienes han realizado la exposición el día de hoy. ¿Listo? Este es el grupo A, ¿no? Avan. Presente, doctor. Acebo. Presente, doc. Gote. Presente, doc. Arnés. Presente, doc. Rayo.
Barral. Barriga. Presente, doctor. Bilbao. Bilbao, presente, doc. Castellanos. Castellanos presente. Casa. Presente, doc. Encinas. Encinas presente. Mira. Ferreira presente. Flores. Presente, doctor. Expuse el primer grupo. Listo. Flores Navia. Presente y expuse el primer grupo. Boa. Presente, doctor. Gómez. Presente. Gutiérrez. Presente, doctor. Gutiérrez Alejandra. Presente. Gutiérrez Silvestre. Presente, doctor. José. Presente, doc. Aita. Presente, doctor. Ado. Ibarra. Jaramillo. Presente, doctor. Loaiza. Loaiza, doctor, presente, expuse en el segundo grupo. Listo. López. López presente y expuso en el primer grupo, doctor. Luján. Luján presente, expuse en el segundo grupo, doc. Márquez. Márquez presente. Miranda. Miranda Francisco. Presente, doctor. Montaño. Torre. Presente, doctor. Muñoz. Muñoz presente, doctor. Presente. Orellana. Ortuño. Presente, doc. Barco presente, doctor. Arco. Presente. Pérez. Pérez presente, doctor. Presente, doctor. Rivera. Rivera presente, doctor, y expuse en el segundo grupo. Riva. Ay, presente, doctor. Expuse en el primer grupo. Riva. Rocabado. Presente, doctor. Expuse en el segundo grupo. Sánchez. Presente, doctor. Cona. Ticona presente, doc. Expuse en el primer grupo. Con. Torrejón presente, doctor. Expuse en el segundo grupo. Rico. Rico presente, doctor. Vaca Flores. Presente, doctor. Velarde. Presente, doc. Vélez. Presente, doctor, expuse en el primer grupo. Zambrano. Zambrano Sharon. Presente, doctor. Zamorano. Presente, doc. Centeno. Presente, doctor. Garay. Presente, doctor. Y Vargas. Doc, Arroyo presente, por favor, no podía encender el audio. Vargas, está Vargas. Listo. Qué manera de interrumpir. Tienen que ser más pacientes, por favor, ¿sí? Bueno, les comento lo siguiente. Esto en el marco de la materia de fisiopatología, aquellos estudiantes en los cuales se ha repetido la nota del primer parcial y la del segundo parcial, ya se ha corregido la nota tanto en el CIU como en el formulario A5. ¿Qué es lo que ha determinado coordinación de carrera? Que se le sume el puntaje correspondiente y faltante a lo que es el examen final, ¿no? Entonces, y que se les reste en caso de que se haya cometido el error de haberles puesto mayor nota, ¿no? Hay el caso de algunos estudiantes, bueno, donde por un error del CIU de la universidad se ha repetido, ¿no?, la nota del primer parcial y del segundo parcial. Algunos han sido perjudicados y otros han sido beneficiados. Entonces, aquellos que han sido beneficiados, se les ha restado el puntaje en el examen final. ¿A qué me refiero? Supongamos el primer parcial tenían 57 y el segundo tenían 47, pero debido a un error se les ha
repetido la nota, ¿no? 57, 57. Entonces, en el examen final, supongamos que han sacado 70, pero como se les ha colocado por ese error de sistemas 10 puntos de más, entonces para el examen final se han restado 10 puntos, ¿sí? Y aquellos que, bueno, se les ha repetido la nota del primer parcial y el segundo parcial, hay algún caso por acá creo, ¿no? Supongamos 37, 37. Pero esa persona, en vez de 37, el segundo parcial sacó 57, entonces se le han sumado 20 puntos al examen final, ¿sí? Eso para evitar perjudicar su promedio. Así que ya pueden revisar en el SIU y ya pueden revisar en el formulario A5 las notas oficiales que tienen. Nos vemos, chicos. Continuamos el día de mañana. Que tengan buen día. Chau, chau. Hasta luego, doctor. Gracias.